Era una mañana nublada en el pequeño pueblo de Valle Verde. Las hojas de los árboles temblaban suavemente con el viento fresco, y las aves parecían cantar una melodía melancólica. En una casa sencilla, alejada del bullicio del centro, vivía Clara, una mujer de 70 años. Su cabello gris y ralo reflejaba el paso del tiempo, y sus manos, callosas por años de trabajo, mostraban la historia de su vida. Sin embargo, lo que había sido una vida plena ahora se había convertido en un ciclo de abandono y tristeza. Clara había dedicado su vida a cuidar de sus dos hijos, Andrés y Lucía. Desde pequeños les había enseñado valores, amor y dedicación, sacrificándose constantemente para asegurar que no les faltara nada. Pero en la actualidad sus hijos la trataban con desdén. Sentados en la mesa de la cocina, discutían sobre ella como si no estuviera presente. «¿Por qué la mantienes aquí, Lucía? Esa mujer no nos sirve para nada, solo ocupa espacio y gasta lo que tanto nos costó ganar», decía Andrés con desprecio en su voz. «Haz lo que quieras, yo no pienso perder tiempo en cuidar de ella, ya es suficiente», replicó Lucía con frialdad. Clara escuchaba cada palabra, sintiendo cómo su corazón se rompía poco a poco. Con cada insulto recordaba los días en que ella cuidaba de sus hijos enfermos, llenos de amor y paciencia. Pero ahora esa misma dedicación se convertía en motivo de risa y desprecio. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no se atrevió a hacer un sonido. Sabía que en ese hogar su voz no tenía valor. En el fondo de su alma, Clara guardaba una esperanza, una creencia de que algún día sus hijos comprenderían el sacrificio que había hecho por ellos. Sin embargo, esa esperanza se desvanecía con cada comentario hiriente que escuchaba. Era como si sus años de amor se convirtieran en una carga, en un estorbo que preferían ignorar. Un día, mientras limpiaba la sala, encontró un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, el olor del papel envejecido la transportó a tiempos más felices. Sonreía al ver las imágenes de sus hijos pequeños, riendo y jugando bajo el sol. Recordó las navidades llenas de risas, las vacaciones en la playa y las noches en las que se acurrucaban juntos a contar historias. Pero al mismo tiempo sintió un profundo dolor al darse cuenta de lo distantes que se habían vuelto. Con el corazón pesado, Clara decidió escribir una carta. No era una carta de reproche, sino un testamento de amor. Quería que sus hijos supieran cuánto los había amado y todavía los amaba, a pesar del dolor que le causaban. Escribió sobre sus sueños de verlos felices y cómo su mayor deseo era que aprendieran a valorar lo que realmente importa en la vida. Días después, mientras sus hijos la ignoraban, Clara decidió salir a caminar por el pueblo. Las calles estaban desiertas, pero ella disfrutaba de ese silencio. Caminó por el parque, donde los recuerdos la envolvían, y se sentó en un banco, sintiendo la frescura del aire en su rostro. Observó a una madre jugando con su hija y sintió una punzada de nostalgia. Fue entonces que se dio cuenta de que no podía seguir siendo un peso para sus hijos. No quería ser un motivo de vergüenza ni un objeto de desprecio. Clara decidió que era hora de hacer un cambio, no solo por ellos, sino también por sí misma. Su corazón anhelaba ser libre, incluso si eso significaba enfrentar la soledad. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Andrés y Lucía discutiendo sobre ella. Eran palabras hirientes que atravesaban su corazón. «Solo quiero librarme de ella», decía Andrés con desdén. «Necesito mi espacio, mi vida». Clara se sintió tan pequeña, tan invisible. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió que era hora de actuar. Sacó la carta que había escrito y con manos temblorosas la colocó en el centro de la mesa. «Esta es mi verdad», pensó mientras se retiraba a su habitación. Al día siguiente, cada uno de ellos encontró la carta. Clara ya no estaba. Se había ido a un lugar donde la paz reinaba. Un pequeño refugio en el bosque, donde había pasado muchas veces su niñez. Allí, rodeada de naturaleza, sintió que podía respirar de nuevo. Mientras caminaba, sus pensamientos se centraban en el pasado. Recuerdos de sacrificios, de risas y de amor incondicional la rodeaban. Recordó cómo había luchado para darles lo mejor. Aún con el dolor en su corazón, sabía que había tomado la decisión correcta.
necesitaba encontrar su propia paz, alejarse del dolor que sus hijos le causaban. Esa noche, mientras Clara se acomodaba en su pequeña cabaña, algo le decía que había hecho lo correcto. Su alma anhelaba un respiro, un momento de reflexión y sanación. Pero en su mente aún persistía la inquietud sobre lo que sus hijos pensarían. Temía que no entendieran su decisión, que la consideraran una traición. Por otro lado, Andrés y Usía, al leer la carta, se sintieron abrumados por una mezcla de culpa y confusión. La carta de su madre era un recordatorio doloroso de los años de amor que habían ignorado. En sus corazones un pequeño rayo de luz comenzaba a brillar, una chispa de comprensión que deseaban no haber perdido. Clara permanecía en su refugio, rodeada de un silencio reparador, cuando decidió que era el momento de dejar atrás el dolor. Ya no quería ser una carga, y en ese acto de amor propio encontró la libertad que tanto había estado buscando. La vida era demasiado corta para vivirla en la sombra del desprecio y la ingratitud. A medida que pasaban los días, Clara comenzó a descubrir una nueva forma de vida. Plantó flores en su pequeño jardín, cuidó de los árboles y se dejó llevar por la belleza de la naturaleza. Poco a poco, su corazón comenzó a sanar, aunque la preocupación por sus hijos nunca desapareció del todo. Sabía que, al final, el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar. Mientras tanto, Andrés y Lucía, reflexionando sobre la ausencia de su madre, comenzaron a darse cuenta de que sus palabras habían sido crueles. El arrepentimiento se instaló en sus corazones y decidieron que debían buscarla, no solo para disculparse, sino para comprender la magnitud de su amor. Fue entonces que se dieron cuenta de que el tiempo perdido no podía recuperarse, pero sí podían intentar reconstruir lo que habían dejado atrás. Un encuentro inesperado estaba a punto de suceder, y el destino de Clara y sus hijos iba a cambiar de forma irrevocablemente. En su búsqueda, Andrés y Lucía se enfrentarían a la verdad que habían evitado, y Clara, con su valentía, tendría en sus manos la oportunidad de sanar no solo su corazón, sino también el de sus hijos. Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Acompáñame en este viaje lleno de emoción y ternura, y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Clara pasó los dedos sobre las páginas del álbum, un eco de risas infantiles y momentos felices vino a su mente. Cada foto era un fragmento de su vida, un recordatorio de la unión y el amor que había cultivado en su hogar. Había imágenes de cumpleaños, de primeras comuniones y de vacaciones improvisadas en el lago cercano, donde los niños chapoteaban mientras ella los miraba con una sonrisa de satisfacción. Pero en medio de esos recuerdos, también había unas fotos que la hacían sentir un nudo en el estómago, donde se veía a sus hijos más pequeños, llenos de vida, mientras ella, joven y esperanzada, los abrazaba con ternura. La distancia entre esos momentos y la realidad actual era abismal. Mientras revisaba las fotos, una lágrima resbaló por su mejilla, y Clara se dio cuenta de que ya no era la madre que una vez fue. Esa madre amorosa y dedicada había sido reemplazada por una figura invisible, un estorbo en la vida de sus hijos. Se secó los ojos con el dorso de la mano y decidió que era hora de hacer algo por sí misma. A menudo, los pensamientos oscuros inundaban su mente, pero algo en su interior aún brillaba con un destello de esperanza. Había una parte de ella que se negaba a rendirse. Al día siguiente, mientras sus hijos estaban ocupados en sus propias vidas, Clara se dedicó a explorar el ático de la casa. Había tantas cosas guardadas allí, cajas llenas de recuerdos, libros viejos y objetos que habían tenido significado en su vida familiar. Mientras revisaba una de las cajas, encontró una carta amarillenta con un sello que había sido olvidado por el tiempo. La tomó entre sus manos y, tras un profundo suspiro, decidió abrirla. Las palabras escritas eran de su difunto esposo, quien había fallecido años atrás. En la carta, él hablaba de su amor por ella, de los sueños que habían compartido y de la esperanza que él siempre había tenido de que sus hijos se convirtieran en adultos responsables y cariñosos. Recuerda siempre que el amor que sembramos en nuestros hijos florecerá algún día, decía una de las frases. Clara sintió un calidez en el corazón al leer esas palabras. Era como si su esposo estuviera allí, dándole fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, también comprendió que había un secreto escondido en esa carta,
Un pequeño comentario mencionaba un lugar especial, un viejo roble en el campo, donde solían ir a pasar el tiempo juntos. Recordó que su esposo había escondido algo allí, un objeto que podría contener valor, pero nunca le dijo exactamente qué era. Decidida a descubrir la verdad, Clara se armó de valor y se dirigió al campo. Al llegar al viejo roble, sintió una mezcla de emociones, nostalgia, tristeza, pero también una pizca de esperanza. Mientras caminaba hacia el árbol, sus recuerdos la abrumaban. Había tantos días pasados allí, muchas risas y también algunas lágrimas. Con mucha delicadeza, comenzó a buscar alrededor de las raíces del árbol, sintiendo la tierra fría y húmeda bajo sus manos. Después de unos minutos de búsqueda, sus dedos tocaron algo sólido. Era una pequeña caja, cubierta de barro y hojas. Clara la limpió un poco y la abrió. Dentro encontró joyas, un pequeño reloj de bolsillo y algunas cartas. Estos objetos no solo eran de valor material, sino que también tenían un significado profundo. Eran recuerdos del amor que había compartido con su esposo, momentos que habían sido importantes en su vida. Sin embargo, también encontró un viejo testamento que mencionaba la posibilidad de que ella pudiera hacer algo para ayudar a sus hijos, un legado que había quedado olvidado en el tiempo. En ese documento, su esposo había dejado un mensaje que decía que las riquezas materiales no son lo más importante, sino el amor que se otorga. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara decidió que era hora de actuar. Regresó a casa con la caja, sintiendo que ya no era la misma mujer que había salido esa mañana. Tenía un propósito, una luz que iluminaba su camino. Cuando sus hijos llegaron esa tarde, Clara los llamó a la mesa. Con la caja abierta frente a ellos, comenzó a hablar. «Quiero compartir algo con ustedes», dijo, con voz firme pero temblorosa. Estos objetos pertenecían a su padre, y en ellos hay una lección que espero que entiendan. Andrés y Lucía se miraron confundidos, pero Clara continuó. Les habló sobre el amor que había compartido con su esposo, de cómo siempre habían creído en la importancia de la familia y del respeto mutuo. Mencionó las joyas y el reloj, explicando que eran símbolos de momentos felices, pero que la verdadera riqueza estaba en las relaciones que habían construido. Mientras hablaba, los rostros de sus hijos comenzaron a cambiar. La incredulidad dio paso a la reflexión. «Sé que me han tratado mal, que piensan que no soy más que una parga», dijo Clara, sintiendo el nudo en su garganta. «Pero quiero que sepan que siempre los he amado y que todavía creo en ustedes. Espero que un día comprendan lo que realmente significa familia». Andrés, que al principio había mostrado escepticismo, comenzó a sentir un peso en su corazón. Lucía, por su parte, se quedó en silencio, observando a su madre con ojos nuevos. Clara sintió que a pesar de las heridas, había dejado una semilla de reflexión en ellos. Era un primer paso hacia la reconciliación, un momento en el que tal vez podrían abrir sus corazones al amor y la gratitud que siempre había existido. Sin embargo, justo cuando Clara pensaba que había logrado tocar sus corazones, la conversación dio un giro inesperado. Andrés, aún lleno de resentimiento, interrumpió. «Pero mamá, eso no cambia el hecho de que has sido una carga para nosotros. Solo ocupas espacio y tiempo que podríamos estar usando para nuestras vidas». Esas palabras, más dolorosas que nunca, fueron como cuchillos afilados que atravesaron el corazón de Clara. En ese momento, la esperanza que había cultivado se sintió como si se desvaneciera en el aire. Sin embargo, en su interior, una chispa de determinación se encendió. Sabía que debía enfrentar esta situación de una manera diferente. En lugar de dejarse llevar por el dolor, decidió que era tiempo de tomar el control de su vida. Así que, con voz serena pero firme, dijo: «No puedo forzarles a que me amen o a que me respeten, pero sí puedo tomar mis decisiones. He decidido que no quiero ser una carga para ustedes. Hoy, a partir de este momento, me mudaré». Andrés y Lucía quedaron en shock. Clara, sintiendo la fortaleza que había recuperado, se levantó y comenzó a recoger sus cosas. Aquella decisión marcó un antes y un después en su vida. Mientras empacaba, sintió que una nueva dirección se abría ante ella. Ya no sería la madre olvidada y menospreciada, tomaría las riendas de su destino. Con su corazón lleno de emociones contradictorias, salió de casa, dejando atrás su pasado y el dolor que la había atravesado.
Sin embargo, el peso de la incertidumbre la acompañaba. A medida que se alejaba, pensó en lo que podría encontrar afuera, en un mundo que había conocido pero que también la había olvidado. Clara sabía que necesitaba reconstruir su vida. Y así, con cada paso, dejaba atrás la tristeza, el abandono y comenzaba un nuevo capítulo, uno que no sabía cómo terminaría, pero que estaba dispuesta a enfrentar con valentía. Mientras caminaba por las calles del pueblo, sintió una mezcla de miedo y liberación. No sabía a dónde iría, pero la decisión estaba tomada. Quería vivir, no solo existir. Tenía la esperanza de que un día sus hijos comprendieran el valor del amor y el respeto. Y aunque el camino se presentaba incierto, Clara sabía que era el primer paso hacia su propia redención. Cuando Clara abrió el viejo álbum de fotos, una oleada de recuerdos la envolvió con calidez. Cada imagen le contaba una historia. Sus hijos pequeños sonriendo mientras jugaban en el jardín, las celebraciones familiares, los días de campo bajo el sol brillante. En cada fotografía, Clara podía ver su amor reflejado en los rostros felices de sus hijos. Sin embargo, esos recuerdos también traían consigo una profunda tristeza, ya que contrastaban con la dura realidad que enfrentaba en el presente. Las risas de antaño parecían un eco lejano, casi como si pertenecieran a otra vida. Mientras pasaba las páginas, encontró una foto de su primer día de clases como madre. Recordaba la emoción que sintió al enviar a Andrés y Lucía a la escuela, vestiditos de uniforme, con mochilas que parecían más grandes que ellos. Había hecho todo lo posible para que tuvieran una buena educación, sacrificando incluso sus propios sueños y deseos. Era difícil entender cómo esos mismos niños se habían convertido en adultos tan crueles y desinteresados. Su mente vagaba entre los momentos felices y los dolorosos. Recordó las noches en que se sentaba a su lado, leyéndoles cuentos hasta que se quedaban dormidos. Ahora, esos mismos niños, quienes una vez dependieron de ella, la ignoraban y despreciaban. Clara cerró el álbum, sintiéndose abrumada por la tristeza. Sin embargo, en el fondo, una chispa de determinación nació dentro de ella. Decidió que, a pesar de su dolor, no iba a dejar que sus hijos la destruyeran. Tenía que encontrar una forma de hacerles entender el impacto de sus acciones. Esa noche, mientras los hijos dormían, Clara se sentó en el porche, mirando las estrellas y reflexionando sobre su vida. Deseaba un cambio, algo que pudiera hacer que sus hijos vieran lo que realmente significaba el amor y el sacrificio. En los días siguientes, comenzó a trabajar en secreto, no solo en su hogar, sino también en el pequeño jardín que había cultivado con amor durante años. Allí, mientras plantaba flores y vegetales, Clara recordó los viejos consejos de su madre sobre la paciencia y la perseverancia. Era un trabajo duro, pero cada planta que crecía le daba esperanza. Con cada día que pasaba, su determinación se fortalecía. Sabía que debía preparar algo especial. Una mañana, mientras regaba las plantas, encontró un pequeño baúl enterrado entre las raíces de un viejo roble. Intrigada, lo desenterró y lo limpió. Al abrirlo, encontró cartas y documentos antiguos, recuerdos de una vida que había olvidado. Entre ellos, halló un testamento que su difunto esposo había dejado. Era un documento que contenía información sobre una pequeña propiedad que habían mantenido en secreto, un terreno en la colina que había sido un refugio para ellos en tiempos difíciles. En ese momento, Clara comprendió que tenía una herramienta poderosa en sus manos. Con el testamento en mente, Clara se propuso crear un plan que no solo revelara la verdad a sus hijos, sino que también les enseñara una lección valiosa sobre la ingratitud y el amor. Durante semanas, trabajó en silencio, sin que Andrés y Lucía sospecharan nada. Utilizó su habilidad con las plantas para cultivar un hermoso jardín de flores, una obra de arte que simbolizaba el amor y la dedicación que había puesto en su familia a lo largo de los años. Finalmente, llegó el día en que decidió revelar su plan. Clara organizó una cena especial, invitando a sus hijos a unirse a ella. Preparó sus platos favoritos y adornó la mesa con flores frescas del jardín, creando un ambiente cálido y acogedor. Cuando Andrés y Lucía llegaron, se mostraron sorprendidos por la transformación del hogar, pero su desdén no tardó en regresar, especialmente cuando comenzaron a hablar de la herencia que Clara había guardado. «¿Por qué no me hablaste antes de esto, madre? Tal vez podríamos haber vendido esa propiedad», dijo Andrés, con un tono arrogante.
Esa propiedad es parte de nuestra historia. No se trata solo de dinero, respondió Clara, calmada pero firme. La conversación se tornó tensa. Clara sintió que era el momento adecuado para compartir su legado. Quería que entendieran el valor de la familia y los sacrificios que había hecho. Con un suspiro profundo, sacó el testamento y les mostró el documento que había encontrado. Ustedes siempre me han visto como una carga, pero quiero que sepan que este terreno puede ser un nuevo comienzo, dijo con una voz serena. Pero no se trata solo de dinero, se trata de reconectar, de entender el amor que hay detrás de cada sacrificio. Andrés y Lucía se miraron, confundidos. Clara continuó, hablando de cómo habían pasado mucho tiempo en la colina, riendo y jugando. Era un lugar sagrado para su familia, un símbolo de todo lo que habían compartido. Sin embargo, sus hijos estaban más interesados en la posibilidad de vender el terreno que en el significado detrás de él. «No puedes estar hablando en serio. ¿Por qué nos harías esto? Eres una carga», gritó Lucía, incapaz de contener su ira. Clara sintió que el dolor le atravesaba el alma, pero en lugar de rendirse, decidió que era momento de hacer que sus hijos entendieran el verdadero significado del amor y el sacrificio. Con lágrimas en los ojos, les pidió que tomaran un fin de semana para visitar el terreno, para recordar juntos todos esos momentos felices. Era una invitación a redescubrir su historia familiar. Sintiéndose culpables, Andrés y Lucía finalmente aceptaron. El viaje a la colina se convirtió en un viaje emocional. A medida que caminaban por el sendero, Clara les recordó las risas, las historias y los sueños que una vez compartieron. Poco a poco, las murallas que habían construido comenzaron a desmoronarse. Y, mientras llegaban al lugar donde había plantado flores en honor a sus recuerdos, Andrés y Lucía comenzaron a abrirse. Su madre, en su paciencia y amor, había demostrado que el verdadero valor de la vida no se medía en posesiones materiales, sino en los lazos que compartían. Aquel fin de semana, Clara logró lo que había anhelado, conectar nuevamente con sus hijos, enseñándoles que el amor y el sacrificio nunca deben ser olvidados. Clara sintió un estremecimiento al leer aquellas palabras. Cada letra parecía resonar en su corazón, como un eco de su pasado. Su esposo había sido su roca, su compañero en todas las etapas de la vida, y ahora, en su ausencia, se sentía perdida. Mientras leía la carta, los recuerdos de su vida juntos comenzaron a inundar su mente. Recordó las noches en que se sentaban a la mesa, compartiendo risas y sueños, la forma en que él acariciaba su mano al hablarle, la confianza que tenían el uno en el otro. Pero, con el tiempo, todo eso se había desvanecido, como si una niebla oscura cubriera su memoria, dejando solo los destellos de lo que una vez fue. Las palabras de su esposo la instaban a ser fuerte, a no dejar que las adversidades la quebrantaran. «Clara, siempre serás el corazón de nuestros hijos», decía la carta. «Nunca olvides que el amor verdadero perdura más allá de las dificultades». Clara se dio cuenta de que había dejado que el dolor y la tristeza la consumieran. Había permitido que su rol como madre se convirtiera en una carga para sus hijos, olvidando que ella también era un ser humano con sueños y deseos. Tomando un respiro profundo, Clara decidió que era hora de recuperar su vida. La carta había encendido una chispa en su interior, una determinación que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. Se levantó del suelo del ático, sintiendo una nueva energía fluir a través de ella. Sabía que debía hacer algo más que simplemente esperar a que sus hijos vinieran a visitarla. Era momento de actuar, de demostrarles que ella todavía tenía mucho que ofrecer. A medida que pasaban los días, Clara se dedicó a hacer pequeñas cosas por sí misma. Comenzó a asistir a un grupo de manualidades en el centro comunitario. Allí conoció a otras mujeres de su edad que, como ella, estaban buscando redescubrir su esencia. Juntas compartieron historias, risas y proyectos creativos. Clara se sintió viva de nuevo, su risa resonando en el aire como un canto de esperanza. Cada sesión era un recordatorio de que, aunque los años pasaran, siempre había espacio para la alegría. Sin embargo, en casa, la situación con sus hijos no mejoraba.
Ella intentaba involucrarse más, pero ellos parecían cada vez más distantes. A menudo la ignoraban o se mostraban impacientes. Su hija menor, Sofía, a veces la miraba con desdén, como si su presencia fuera una carga en lugar de un regalo. «No me sirves, madre sorda», le había dicho una tarde, y esas palabras atravesaron el corazón de Clara como un puñal. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió no dejarse afectar. Comprendió que su valía no dependía de la aprobación de sus hijos, sino de la conexión que podía forjar con ellos. Así fue como comenzó a escribir un diario. Cada noche, después de que la casa se sumía en el silencio, tomaba un cuaderno y dejaba fluir sus pensamientos. Escribía sobre sus días, sus recuerdos, sus sueños olvidados. También plasmó en sus páginas las palabras de su esposo, aquellas que la inspiraban a seguir adelante. A través de la escritura, Clara comenzó a sanar, a comprender que su vida todavía tenía valor, que sus experiencias eran dignas de ser contadas. Un día, mientras revisaba su diario, Clara decidió que era el momento de compartir su historia. Comenzó a escribir una carta para cada uno de sus hijos, en la que reflejaba su amor por ellos, pero también su dolor por el abandono que sentía. En sus cartas, Clara abrió su corazón. Les habló de sus sueños perdidos, de la lucha diaria para encontrar su lugar en el mundo, y de cómo cada uno de ellos había sido una luz en su vida, aunque ahora parecieran haber apagado esa luz. Siempre estaré aquí, aunque a veces me sienta invisible. Quiero que sepan que los amo, independientemente de cómo me traten. Cuando terminó las cartas, sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que era un paso arriesgado, pero también sentía que era necesario. Decidió dejarlas en la mesa del comedor, un lugar donde sus hijos no pudieran ignorarlas. El día siguiente fue tenso. Clara se sentó a la mesa, esperando con ansiedad a que llegaran. Cuando finalmente entraron, sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y desdén al ver las cartas. Sofía frunció el ceño, mientras que su hermano mayor, Diego, parecía molesto. «¿Qué es esto?», preguntó Diego, sosteniendo una de las cartas con desdén. «Es mi forma de hablarles», respondió Clara, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Quiero que entiendan cómo me siento». «¿Y a nosotros qué nos importa cómo te sientes?», replicó Sofía, cruzando los brazos. «Solo nos traes problemas». Esas palabras la hirieron profundamente, pero Clara se mantuvo firme. «Soy su madre», dijo con voz temblorosa, «y aunque sienta que me han olvidado, yo siempre estaré aquí. Nunca he dejado de amarles». La tensión se sentía en el aire. Sus hijos miraron las cartas, pero en lugar de abrirlas, decidieron marcharse, dejándola sola. Clara se sintió derrotada, pero también liberada. Había hablado desde su corazón, y eso le dio una nueva fuerza. A medida que pasaban los días, Clara continuó su vida, asistiendo a sus actividades y escribiendo en su diario. Un día, un nuevo proyecto en el grupo de manualidades la llevó a crear un álbum de recuerdos para sus hijos. Decidió recopilar fotografías y anécdotas de sus años juntos, desde el nacimiento de cada uno hasta sus momentos más felices. Quería que al verlo comprendieran que su amor por ellos no había disminuido, que seguía existiendo a pesar de las dificultades. Cuando terminó el álbum, Clara sintió que había puesto su alma en cada página. Era un regalo que representaba no solo su amor, sino también su esperanza de reconciliación. Decidió entregarlo a sus hijos, pero esta vez lo haría en un momento que sintiera adecuado. No quería forzarlos, quería que recibieran el álbum con el corazón abierto. Sin embargo, Clara no sabía que su decisión iba a llevarla a una revelación inesperada. Una tarde, mientras revisaba sus cosas en el ático, encontró un viejo baúl que había pertenecido a su esposo. Al abrirlo, descubrió una serie de cartas y documentos que no había visto antes. Había una carta dirigida a ella, fechada poco antes de su muerte. Al leerla, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Su esposo había dejado una última voluntad, una última petición que podría cambiarlo todo. «Clara, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que mi amor por ti nunca morirá. He dejado algunos ahorros en el banco para que puedas vivir cómodamente. Pero también quiero que uses ese dinero para un viaje, para que puedas explorar el mundo que me contaste una vez.
Nunca dejes que el miedo te paralice. Nuestro amor fue siempre una aventura, y quiero que continúe incluso en mi ausencia. Clara sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Esa carta no solo era un testamento de amor, sino una invitación a redescubrir la vida. Por primera vez tenía la oportunidad de ser ella misma, de vivir por ella y no solo por sus hijos. La revelación le dio una nueva perspectiva. Quizás la justicia que tanto anhelaba no era solo la reconciliación con sus hijos, sino también la autoaceptación y la libertad de vivir plenamente. Decidió que usaría el dinero para hacer ese viaje que su esposo había imaginado. No fue una decisión fácil, pero sabía que era el momento de dejar atrás el dolor y el resentimiento. Se preparó para un nuevo capítulo, con la esperanza de que sus hijos, al ver su valentía, comprendieran que el amor no se trata solo de sacrificio, sino también de vivir plenamente. Una semana después, cuando regresó de su viaje, encontró una nota de sus hijos en el comedor. «Madre, hemos estado pensando en tus cartas. Nos gustaría hablar contigo». Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Quizás, solo quizás, la justicia que había deseado comenzaba a florecer. Clara se despertaba cada mañana con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. A pesar de la tristeza que la envolvía, había una pequeña pero firme determinación en su corazón. La idea de hacer algo significativo crecía en su interior como una planta que lucha por salir a la luz. Durante el día, se movía por la casa con una apariencia de normalidad, sonriendo a sus hijos cuando regresaban del trabajo, preparándoles la cena y manteniendo la esperanza de que algún día comprenderían el sacrificio que había hecho por ellos. Sin embargo, las palabras de Andrés resonaban en su mente: «No me sirves, madre sorda». Aquella humillación la había marcado profundamente, pero también la había impulsado a buscar una salida a su sufrimiento. Clara sabía que no podía seguir siendo una sombra en la vida de sus hijos, así que decidió que era hora de actuar. Mientras trabajaba en su jardín, comenzó a pensar en todos los sueños que había dejado de lado. Recordó el anhelo de pintar, de escribir, de viajar. Las flores que cultivaba eran un símbolo de su vida, hermosas, pero a menudo ignoradas. Entonces, un día, mientras cavaba en la tierra, encontró un viejo cofre enterrado. La emoción la invadió. No recordaba haberlo enterrado, pero sabía que contenía algo valioso. Con esfuerzo, sacó el cofre y lo llevó a casa. Esa noche, con las manos temblorosas, Clara abrió el viejo cofre. Dentro encontró cartas, dibujos de sus hijos cuando eran pequeños y algunos objetos que le recordaban momentos felices. Pero también había un testamento que había hecho años atrás. En él, Clara había decidido dejar su casa y sus ahorros a una fundación que ayudaba a ancianos en situación de abandono. El amor que había puesto en ese documento era profundo y de repente Clara sintió que había encontrado su propósito. Decidió que era el momento de revelarles a sus hijos lo que había elegido hacer. Sin embargo, antes de hacerlo, necesitaba que comprendieran el impacto de su indiferencia. Con ese pensamiento, comenzó a hacer planes. Durante semanas, Clara se dedicó a redactar cartas. En ellas, expresaba sus sentimientos, recordaba los momentos felices y compartía cómo se había sentido al ser ignorada. También les contaba sobre la fundación y cómo su propio dolor podía ser una oportunidad de ayudar a otros ancianos que sufrían en silencio. Con cada palabra, Clara sentía que estaba sanando su propia herida. Sabía que su mensaje podría ser doloroso, pero esperaba que también abrieran los ojos de sus hijos. Finalmente, llegó el día de la revelación. Clara convocó a Andrés y Lucía a la mesa del comedor. Era un día soleado y ella había preparado su plato favorito, un asado que les traía recuerdos de la infancia. Mientras la comida se servía, el ambiente era tenso. Los hijos parecían distraídos, mirando sus teléfonos, como si no pudieran esperar para terminar y regresar a sus propias vidas. Clara tomó una respiración profunda. Sus manos temblaban cuando rompió el silencio. «Quiero hablarles sobre algo importante», comenzó, su voz temblando un poco. «He estado pensando en el futuro y en lo que quiero hacer con mi vida.
Andrés levantó la vista, su expresión una mezcla de curiosidad y desinterés. «¿Qué es, mamá?», preguntó, mientras Lucía apenas miraba de reojo. «Encontré un viejo cofre en el jardín y dentro hay algo que quiero compartir con ustedes», continuó Clara. «Pero antes, necesito que entiendan lo que he estado sintiendo. Me duele ver cómo han ignorado todo lo que he hecho por ustedes. He dado mi vida por su educación, por su bienestar, y ahora, en esta etapa de mi vida, me siento sola y abandonada». Lucía frunció el ceño. «¿Estás tratando de hacernos sentir culpables, mamá? Todos tenemos nuestras vidas, estamos ocupados», respondió con frialdad. Clara sintió como si un puñal le atravesara el corazón, pero se mantuvo firme. Sabía que era el momento de ser honesta. «Lo que he decidido hacer con mi legado es dejarlo a una fundación que ayuda a ancianos que han sido abandonados, como yo», dijo. «He pasado tanto tiempo cuidando de ustedes que olvidé cuidar de mí misma. Esta decisión no es solo sobre mí, es sobre dar a otros lo que no he recibido». El silencio llenó la habitación. Clara observó cómo las expresiones de sus hijos cambiaban de desinterés a confusión. «¿De verdad quieres hacer eso?», preguntó Andrés, finalmente. «¿Dejar tu casa y tus cosas a unos desconocidos? Es mi decisión. He estado en dolor y quiero que otros no pasen por lo que yo he pasado», respondió Clara, sintiéndose más fuerte cada momento. «Quiero que entiendan que lo que importa es el amor que damos y recibimos, y desafortunadamente no lo he sentido de ustedes». Los ojos de Lucía comenzaron a brillar con lágrimas. «Mamá, yo no sabía que te sentías así», murmuró, su voz temblando. «Sí, estamos ocupados, pero nunca quise que pensaras que no te apreciamos». Andrés miró a su hermana y luego a su madre, como si comenzaba a comprender el peso de sus acciones. «Quizás hemos sido demasiado egoístas», admitió. «No pensamos en lo que significabas para nosotros». Clara sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había logrado lo que había deseado, hacer que sus hijos reflexionaran sobre su comportamiento. Aunque sabía que el camino hacia la reconciliación podría ser largo, al menos había sembrado una semilla de cambio en sus corazones. El resto de la comida fue diferente. Hablaron, compartieron risas y recuerdos, y poco a poco la tensión se disipó. Clara se sintió renovada, como si hubiese visto una luz en la oscuridad que la había rodeado durante tanto tiempo. A pesar de que el camino hacia la sanación sería difícil, por primera vez en mucho tiempo había esperanza en su hogar. Clara se sumergió en su nueva comunidad con entusiasmo. Los días en el centro comunitario se convirtieron en una fuente de alegría y renovación. Cada miércoles, al llegar a las instalaciones, una sensación de calidez y aceptación la envolvía. Las mujeres que conoció, todas con historias profundas y conmovedoras, se convirtieron en cómplices de su nueva vida. Compartían risas mientras trabajaban en sus proyectos de manualidades, pero también hablaban de sus vidas, de sus sueños y de las decepciones que habían enfrentado. Un día, mientras tejían juntas en una mesa cubierta de hilos de colores, Clara se atrevió a contarles sobre sus hijos. Les habló de cómo, con el tiempo, habían comenzado a verla como una carga, olvidando que ella también había sido una madre amorosa y dedicada. Las otras mujeres la escucharon atentamente, y al final, una de ellas, Teresa, le dijo: «Querida, tus hijos pueden estar ciegos a tu amor, pero eso no significa que debas dejar que su ingratitud te consuma. Eres más fuerte de lo que piensas». Las palabras de Teresa resonaron en el corazón de Clara. Eran un recordatorio de que su valía no dependía de la opinión de sus hijos, sino de lo que ella misma pensaba de sí misma. Con cada reunión comenzó a tejer no solo con hilos, sino también con sueños y esperanzas. Se sentía más segura, más capaz de enfrentar la vida con una sonrisa. Al mismo tiempo, en su hogar, sus hijos, Javier y Mariana, seguían inmersos en su propio mundo. La visita a su madre se había vuelto escasa y, cuando ocurría, estaba llena de incomodidad. Ambos se sentían culpables por no estar allí para ella, pero la rutina del trabajo y las responsabilidades cotidianas siempre parecían más urgentes.
Sin embargo, en el fondo de su conciencia, una duda comenzaba a germinar. ¿Por qué no podemos hacer algo más por ella? El tiempo pasó y Clara decidió organizar una exposición para mostrar los trabajos que había realizado en el centro comunitario. Quería invitar a sus hijos, aunque temía que no asistieran. Sin embargo, un impulso la llevó a enviarles una invitación. Me encantaría verlos en la exposición de manualidades. Será un evento lleno de amor y creatividad. Espero que puedan venir. Escribió con una mezcla de esperanza y temor. El día de la exposición llegó. Clara se preparó con esmero, vistiendo una blusa colorida que hacía resaltar su alegría. Decoró la sala con sus creaciones, coloridas mantas tejidas, preciosas cerámicas y pinturas que reflejaban su amor por la naturaleza. Al llegar los invitados, el ambiente se llenó de risas y charlas. Clara se sentía feliz, rodeada de mujeres que apreciaban su trabajo. Javier y Mariana llegaron más tarde, con la mirada distraída, como si estuvieran allí solo por compromiso. Clara sintió una punzada de tristeza, pero recordó las palabras de Teresa. Con una sonrisa brillante, se acercó a ellos. «Estoy tan feliz de que hayan venido», exclamó, tratando de ocultar su ansiedad. «Hola, mamá», respondieron ellos con un tono apagado. A medida que recorrían la sala, Clara les mostró sus obras, describiendo el proceso detrás de cada una. Sin embargo, sus hijos parecían más interesados en mirar sus teléfonos que en escucharla. La decepción comenzó a crecer en su interior, pero decidió no dejar que eso la afectara. Se centró en disfrutar el momento con los demás. En medio de la multitud, una mujer mayor que Clara se acercó a ella. Su nombre era Sofía y había sido una madre soltera durante años. «Tu trabajo es hermoso, querida», dijo con sinceridad. «Tienes un talento especial, nunca dejes que nadie te diga lo contrario». Clara se sonrojó, agradecida por el cumplido. A medida que la noche avanzaba, Clara notó que Javier y Mariana comenzaron a interactuar con otras mujeres, escuchando sus historias y riendo con ellas. La alegría en sus rostros la llenó de esperanza. Quizás no todo estaba perdido. Tal vez sus hijos aún podían ver el valor en ella. Al final de la exposición, Clara decidió tomarse un momento para hablar con ellos a solas. «¿Qué les ha parecido todo esto?», preguntó con nerviosismo. Javier, que parecía más pensativo, respondió: «Es bonito, mamá. No sabía que habías estado haciendo todo esto». «¿Por qué no lo compartieron conmigo antes?», preguntó Clara con un tono de voz suave pero firme. «Siempre he estado aquí para ustedes. Espero que también puedan estar aquí para mí». Mariana, sintiéndose un poco culpable, le dijo: «Perdona, mamá, a veces estamos tan ocupados que olvidamos lo que realmente importa, pero prometo que intentaremos visitarte más a menudo». Clara sonrió, aliviada. Era un pequeño paso hacia la reconciliación. La noche terminó con un abrazo grupal y Clara sintió que, aunque había sido un camino difícil, había valido la pena. Al cerrar la puerta de su hogar esa noche, miró al cielo estrellado y sintió una paz que no había sentido en años. El amor de una madre nunca se apaga, pensó, y ahora, con un nuevo sentido de propósito, estaba decidida a reconstruir su relación con sus hijos. A medida que pasaban las semanas, Clara continuó asistiendo al centro comunitario. Sus hijos comenzaron a visitarla más seguido y, poco a poco, la relación que había estado rota comenzó a sanar. Javier y Mariana se dieron cuenta de lo mucho que su madre había hecho por ellos a lo largo de los años y empezaron a valorar su presencia en sus vidas. Una tarde, mientras Clara organizaba una cena para sus hijos, se dio cuenta de que había algo más que quería compartir con ellos. Había encontrado la carta de su difunto esposo, donde él hablaba sobre la importancia de la familia y el amor incondicional. Deseaba que sus hijos conocieran no solo su propio sacrificio, sino también los anhelos de su padre. Cuando se sentaron a la mesa, Clara tomó una respiración profunda y comenzó a leer las palabras que habían sido escritas con tanto amor. Las lágrimas comenzaron a caer cuando recordó los momentos felices que habían compartido como familia. Javier y Mariana escucharon atentamente, sintiendo la emoción que llenaba la habitación.
En ese momento se dieron cuenta de que habían estado perdidos, alejados de lo que realmente importaba. Al finalizar la cena, Clara, con voz temblorosa, les dijo: «Nunca es tarde para recuperar el tiempo perdido. Estoy aquí, siempre estaré aquí, no solo como su madre, sino como alguien que ama y merece ser amado de vuelta». Ambos hijos, conmovidos, se acercaron y la abrazaron. En ese abrazo, como si fuera un pacto silencioso, prometieron estar más presentes en su vida. Esa noche, Clara miró por la ventana mientras la luna iluminaba su hogar. Había atravesado un camino tortuoso, lleno de dolor y abandono, pero ahora sentía que las cosas estaban cambiando. La vida le había enseñado la importancia de la familia, del amor y de no rendirse nunca. Con un suspiro de satisfacción, se acomodó en su sillón favorito, lista para enfrentar el nuevo capítulo de su vida. Clara se sentó en la vieja mecedora que había pertenecido a su madre. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando la sala de estar con un tono cálido que contrastaba con la frialdad que había sentido en su hogar durante tanto tiempo. En su mente, la decisión que había tomado la noche anterior seguía resonando. Había sentido que su corazón latía con más fuerza, como si finalmente hubiera encontrado el camino hacia la libertad que tanto anhelaba. A pesar de la angustia que había sentido por las palabras de Andrés, había un nuevo aire de esperanza en su ser. El día que decidió informar a sus hijos sobre su testamento se acercaba. Sabía que tendría que ser fuerte y clara, y que las reacciones podrían no ser las que deseaba. Sin embargo, también comprendía que era el momento de darles una lección, una que no solo les mostraría la importancia del respeto hacia los mayores, sino que también les enseñaría sobre la verdadera esencia de la familia y el sacrificio. Sus pensamientos se desviaron a los recuerdos de sus hijos pequeños, sus risas, los días que pasaban juntos en el parque, cuando la vida era más simple y llena de amor. Esa tarde, Clara preparó la cena con especial cuidado. Cocinó sus platos favoritos, aquellos que habían unido a la familia en tantas ocasiones. Quería que sus hijos recordaran esos momentos felices, aquellos en los que se sentían cercanos, donde las palabras de amor eran moneda corriente. La cocina olía a guisos y pan recién horneado, un aroma que la llenaba de nostalgia. Cuando su hija Valeria llegó a casa, su rostro reflejaba el cansancio de un largo día de trabajo, pero la sonrisa sincera que le ofreció al ver a su madre lo iluminó todo. «Hola, mamá, huele delicioso. ¿Qué has preparado?», preguntó Valeria mientras se quitaba el abrigo y se acomodaba en la mesa. «Un poco de todo, cariño. Quiero que esta noche sea especial», respondió Clara mientras servía la comida. Andrés llegó poco después, entrando con su habitual desdén. «¿Qué hay de cenar? Espero que no sea otra vez lo mismo», comentó con un tono que desanimó a Clara, pero ella se mantuvo firme. Era el momento de que los dos comprendieran el valor de lo que tenían. Al sentarse a la mesa, Clara sintió la tensión en el aire. Masticó lentamente, buscando el momento adecuado para hablar. Los minutos parecían convertirse en horas mientras sus hijos conversaban sobre trivialidades. Decidió que no podía esperar más. Con el corazón en la mano, dejó los cubiertos a un lado y se aclaró la garganta. «Quiero que escuchen lo que tengo que decir», comenzó, la voz temblando un poco. «He encontrado algo importante que quiero compartir con ustedes». Andrés frunció el ceño, mientras Valeria le daba un vistazo curioso. «¿De qué se trata, mamá? ¿Es algún tipo de sorpresa?», preguntó, su tono más amable de lo habitual. «No exactamente», contestó Clara, sintiendo que el momento de la verdad había llegado. «He estado reflexionando sobre lo que ha pasado entre nosotros, sobre cómo me han tratado y cómo he sido parte de sus vidas. La realidad es que he estado sintiéndome sola y despreciada». Las palabras flotaron en el aire. Valeria abrió los ojos, sorprendida, mientras que Andrés se cruzó de brazos, claramente irritado. «¿Qué estás tratando de decir, mamá?», inquirió, con un tono desafiante. Clara respiró hondo. «He decidido dejar mi casa y mis ahorros a una fundación que ayuda a ancianos en situaciones de abandono. Mi intención es garantizar que otros no experimenten lo que yo he sentido.
No quiero que mi legado sea una carga para ustedes, si es que no me valoran como madre. Andrés se levantó de la mesa furioso. «Eso es ridículo. No puedes hacer eso. Te necesito aquí para que me ayudes con las cosas. No puedes simplemente irte así», gritó, su voz llena de ira. Valeria, aunque sorprendida, intentó calmar a su hermano. «Andrés, calma. Tal vez mamá tiene sus razones. Deberíamos escucharla». «¿Escucharla? Ella no entiende. Solo está siendo egoísta», replicó Andrés, pero Clara mantuvo su compostura. «Egoísta es no valorar lo que tienen. He dado mucho por ustedes, pero parece que solo ven mi presencia como una carga. No quiero vivir en un lugar donde no me quieren», dijo Clara, sintiendo que el peso de sus palabras comenzaba a liberar la angustia acumulada en su corazón. La discusión se intensificó hasta que Valeria, cansada de la pelea, se levantó y se dirigió a su madre. «Mamá, ¿por qué no nos muestras el testamento? Tal vez podamos entender mejor tus intenciones». Clara asintió y se levantó, dirigiéndose al antiguo baúl donde había guardado el cofre. Mientras buscaba, recordó cómo había derramado lágrimas de tristeza, y cómo esas mismas lágrimas eran ahora de liberación. Al abrir el cofre, sacó el testamento y se lo mostró a sus hijos. «Esto es lo que he decidido. Quiero que sepan que este no es solo un documento, sino una lección sobre el amor y el respeto», dijo con firmeza. Andrés lo miró con desprecio, pero Valeria, al leerlo, comenzó a llorar. «Mamá, ¿tú realmente? ¿Por qué no nos dijiste antes?», preguntó, su voz entrecortada por la emoción. «Porque quería que lo entendieran por sí mismos. Quería que reflexionaran sobre cómo me han tratado y qué significa realmente ser una familia», respondió Clara, sintiendo que cada lágrima de su hija era un pequeño paso hacia la reconciliación. La noche terminó con un silencio pesado, pero también con una nueva comprensión. Clara sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero sentía que había plantado la semilla de una transformación. La justicia poética que había buscado estaba comenzando a florecer. Al final del día, sus hijos comenzaron a comprender el verdadero valor de la gratitud y el amor, y Clara se sintió, por primera vez en mucho tiempo, esperanzada. Aunque su viaje hacia la reconciliación apenas comenzaba, sabía que había tomado la decisión correcta, que su vida tenía un propósito y que, a pesar de las adversidades, el amor siempre encontraría la manera de triunfar. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza. Pura. Hasta la próxima, con otro romance inolvidable.